esta sección, en el día de hoy, tenemos a Jonathan Lioleo desde República Dominicana. Jonathan, mucho gusto. Mi querido pastor, es un placer estar con usted sobre este suelo, bajo este techo y entre estas paredes virtuales. Amén. Igualmente para nosotros es un placer poder tenerlo aquí en esta sección de periodismo con perspectiva bíblica. Bueno, hablemos un poco de la economía mundial. Mi querido pastor. ¿Estás arriba a la recesión por el caso de la pandemia? Así es, así es. La recesión ha sido detonada y exacerbada por la pandemia, pastor, pero ya se veía una recesión venir desde antes de que comenzásemos a ver esta dinámica del coronavirus. Bien, el coronavirus la detonó y la exacerbó. Ahora, es muy importante que a medida que nosotros entramos en esta dinámica de recesión, nosotros podamos ver más allá de la recesión. Si hay algo que le puedo decir como economista, mi querido pastor, es que toda recesión está seguida por una recuperación, así como toda noche está seguida por el día y las estrellas brillan de noche. Un servidor tuvo la oportunidad de experimentar una crisis significativa en mercados de capitales en el año 2008. En ese momento me estaba desempeñando como asesor financiero en Wall Street y vi a muchas personas, mi querido pastor, tomar las peores decisiones durante la crisis, porque decidieron en función de la crisis. No es que vamos a negar que estamos en crisis, pero tenemos que considerar el hecho de que esto es una película y no es una foto. Y si tomamos decisiones en función de la foto, vamos a comprometer nuestro futuro económico. Mucha gente, mi querido pastor, comenzó a vender inversiones de calidad a precios de vaca muerta durante la gran recesión de 2008. Entonces compraron caro y vendieron barato. Dijeron, ay, pero mira cómo va mi inversión en caída, tengo que vender. Bien, cuando en realidad, si tu inversión es de calidad, lo que debes hacer es retener y posicionarte para el rebote. Claro, eso es si tenemos un amortiguador en efectivo que nos ayude a responder a las necesidades del mes a mes y del día a día. Bien, si carecemos de ese amortiguador, es preciso que busquemos modos y maneras de monetizar algunos activos. Interesante, Jonathan, y muy esperanzador lo que usted nos está comentando, lo que quiere decir que hay luz al final del túnel, porque yo me doy cuenta que los gobiernos están presentando medidas de estímulo para volver a poner en movimiento la actividad económica en medio de los temores. Y uno de los más grandes, pues ya sobra decirlo, es el virus, pero también el otro, me imagino yo, son las millonarias pérdidas. Así es. Y yo creo que va a haber un rejuego en lo que tiene que ver con la economía mundial más allá de esta pandemia. Nosotros que tanto dependíamos y todavía dependemos de China, vamos a buscar modos y maneras de poner nuestros huevos en diferentes canastas. Bien, lo que representa una gran oportunidad para Latinoamérica, mi querido pastor. Representa una gran oportunidad. Latinoamérica perdió muchos trabajos a raíz de la apertura del gobierno chino a inversión extranjera directa desde Europa y desde los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, tanto Europa como Estados Unidos de Norteamérica van a buscar modos y maneras de redireccionar esos fondos de inversión y ojalá que sea hacia Latinoamérica. En ese sentido, nosotros nos tenemos que preparar, no nada más en lo que tiene que ver con incentivos fiscales, porque sabe que muchas de nuestras economías atraen inversión extranjera directa sobre la base de incentivos fiscales. Le decimos a las compañías multinacionales, vengan acá que le vamos a cobrar menos impuestos, pero ese no es un incentivo sostenible. Bien, porque si la compañía multinacional viene a República Dominicana o va a Colombia sobre la base de una tarifa impositiva competitiva, cuando otro país le ofrezca una tarifa impositiva por debajo de la que le ofrecí yo, se me va. Nuestra ventaja comparativa o nuestro incentivo debe ser más bien nuestra ética de trabajo, nuestra capacidad de agregar valor. Bien, eso es lo que retiene la inversión extranjera en nuestros países que tanto necesitan de la inyección de capital de parte de economías desarrolladas.
Así es, Jonathan. Y comenzamos hablando precisamente de la caída en picada de los mercados financieros, pero en términos sencillos para que todo el mundo lo pueda entender, ¿qué implica para el trabajador normal y corriente la situación que estamos viviendo? Bueno, implica que va a tener un menor salario si puede retener su empleo. Implica que quizás pierda su empleo y dada esa posibilidad, si todavía está empleado, es preciso que sea proactivo en lo que tiene que ver con la búsqueda de oportunidades donde pueda emplear sus capacidades. Jonathan, que mis capacidades no son tan flexibles, mis capacidades se casan íntimamente con el empleo que tengo actualmente. Bueno, si esa es tu realidad, entonces es preciso que te capacites en la realización de actividades que puedas realizar en la actualidad. ¿Para qué? Para poder sobrevivir y mantener tu barbilla sobre el agua. Esto puede parecer un poco duro, mi querido pastor, pero si lo vemos desde la perspectiva correcta, todo esto puede constituirse, a fin de cuentas, en una bendición disfrazada. Bien, porque muchos de nosotros, incluido a este servidor que está acá, muchos de nosotros no hubiésemos asumido muchas medidas y muchos retos que hemos asumido a raíz de esta crisis. Por ejemplo, mi querido pastor, usted nunca vio que yo estaba dando entrenamientos y conferencias en plataformas virtuales. Yo era de ir hasta allá, hasta Londres, ir a Colombia, ir a Argentina y hacer mis eventos de la manera tradicional. Virtud de la covidianidad, esta dinámica del coronavirus, un servidor ha tenido que reinventar todo su modelo de negocios y he pasado de una plataforma netamente tradicional a una plataforma completamente virtual. Y déjeme decirle que la capacidad de masificación y de expansión que tenemos a partir de estas plataformas son interesantes. No le voy a decir que ya estoy, generando lo mismo que generaba bajo el modelo de negocios antiguo, pero el potencial de crecimiento en este nuevo modelo de negocios es formidable. De modo que tenemos que adquirir nuevas capacidades que nos permitan desenvolvernos a través de medios virtuales y también, cuando se reaperture la economía, capacidades que nos permitan tener una ventaja competitiva vis-a-vis la competencia cuando llegue esa hora, porque tenemos que posicionarnos. Mucha gente estaciona el carro y no lo prende por 2 meses, y cuando se anuncia que habrá un reopening, cuando se anuncia que abrirán las carreteras de nuevo, tratan de meter la llave y encender el carro y no enciende. Se les desgastó la batería, se le oxidaron las coyunturas y no pueden arrancar. Tenemos que mantener las coyunturas bien lubricadas, ¿bien? Y gasolina en el tanque para poder arrancar cuando esto se reaperture de manera significativa. Una palabra muy clave que usted ha dicho, Jonathan, y que no solamente es para el campo de la economía, incluso nuestra vida diaria, la iglesia misma, el poder reinventarnos en momentos tan difíciles como estamos viviendo. Yo lo encuentro usted muy positivo, Jonathan, pero yo leyendo a los especialistas en economía, estos expertos en realidad son muy negativos, diciendo que de malo se ha pasado a peor. ¿Es así? It might get worse before it gets better. Puede que se empeore antes de que se mejore. Es la verdad. Ahora, es preciso, sin embargo, que nosotros mantengamos la mirada en la inminente recuperación que vendrá. No es, y podemos analizar esto escatológicamente, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Ahora hay muchas oportunidades en esta crisis. Y si nos vamos a desenvolver inteligentemente en el área de las inversiones específicamente, ¿qué tenemos que hacer, mi querido pastor? Comprarle a los pesimistas. Aquella gente que cree que el mundo ya se acabó, a esa gente yo le quiero comprar cualquier activo que tenga en su haber, para después, en la recuperación, venderle al optimista. Así es que procede el emprendedor y el inversionista inteligente. Le compra al pesimista y le vende al optimista. Bien, el que cree que el mundo se va a acabar, a ese yo le quiero comprar. Al que está, ¿por qué el mercado está en picada? Porque hay más gente vendiendo que gente comprando. Bien, el inversionista inteligente está comprando
compañías de alta calidad a precios de vaca muerta, a precios que están por debajo de su valor. Bien, eso es lo que sucede en las crisis. El inversionista inteligente actúa como un contrariado. Compra cuando todo el mundo vende, vende cuando todo el mundo compra. Ahora, en la recuperación, todo el mundo está así, déjame invertir, a comprarme una segunda casa, déjame expandir mi negocio. Bien, a ese yo le quiero vender, al que cree que nunca va a haber una recesión y crece por el solo hecho de mejorar su apariencia. Porque claro que hay que expandirse y no hay nada de malo en comprar su segundo hogar, pero hay gente que lo hace nada más por apariencia porque las cosas están buenas y están cómodos, bien, y creen que nunca va a haber una recuperación y comprometen su fondo de emergencias comprando cosas que no necesitan con el dinero que no deberían gastar para impresionar a gente que en realidad le cae mal. Bien, a ese yo le vendo. Así es que procede el inversionista inteligente. Bien, y yo creo que nosotros tenemos que mantenernos ecuánimes a través de esta tormenta. Bien, Noé se pasó, bueno, llovió por 40 días, pero ¿cuántos días fue que se pasó en la embarcación, mi querido pastor? Fueron cientos de días, fueron 2 o 3 años, ¿no? Antes de que las aguas bajaran. Así es. Y él estaba en todo ese tiempo confiando en Dios, profundizando su relación con Dios. Y cuando llegó la hora, bueno, se inició de nuevo. Y Dios lo prosperó. Dios no nos dejará en intemperie. Nosotros le servimos al que conoce el fin desde el principio. Y si nosotros vamos a dar buen testimonio como cristianos durante este tiempo de crisis, tenemos que proceder confiadamente, sabiendo que ya Él tiene nuestro futuro preparado para nosotros y es un futuro de bien y no de mal. Ahora, a nosotros nos toca ser diligentes. No podemos pecar de negligentes. ¿Sabes dónde está el control? Eso no quiere decir que puede ser negligente, todo lo contrario. Bien, le servimos a Dios de lo imposible, pero a nosotros nos toca hacer lo posible. ¿Y qué es lo posible? Reajusta tu presupuesto, sé proactivo. Si todavía tienes trabajo, dale gracias a Dios, pero sé proactivo en lo que tiene que ver con cortar tus gastos, con recortar tus gastos y buscar alternativas just in case, alternativas por si acaso. Bien, y también si tienes una que otra hora en tu día, busca capacitarte en menesteres que te permitan desenvolverte de manera independiente en el evento de que pierdas tu empleo. Interesante el comentario, la reflexión que está dando Jonathan desde República Dominicana. Y un amén tremendo porque Jonathan es no solamente un especialista en economía, sino que es conocedor de la palabra y de esas promesas que están en ese libro maravilloso que nosotros llamamos Biblia. Jonathan, se habla de un proceso de desglobalización. Usted estaba hablando ahora de China, ¿verdad? Y la vuelta al concepto de Estado-nación, que muchos lo ven como difícil porque ahora todo es globalización, con una economía volcada hacia lo nacional. ¿Será que sí? Bueno, van a haber algunas medidas que de hecho ya están siendo tomadas para preservar el mejor interés de los ciudadanos de determinado país. Por ejemplo, hay muchos países como Estados Unidos de Norteamérica que importaban gran parte o una parte significativa de los alimentos que sus ciudadanos consumían. Bien, dada la inestabilidad que ha habido en los mercados internacionales, en la cadena de lo que llaman el supply chain, en la cadena de valor, ellos han dicho, oye, tenemos que buscar modos y maneras de asegurar nuestra alimentación en la economía nacional y no depender tanto de las importaciones. Bien, lo mismo sucede con los fármacos. Muchos fármacos se importan o se importaban y se continúan importando, de hecho, desde China. Dada la inestabilidad de esa nación bajo esta situación extraordinaria, muchos países han tomado cartas en el asunto para, en cierto grado, poder satisfacer la demanda local con la producción local. Ahora, yo creo que nacionalizar nuestras economías en virtud de lo que está sucediendo puede quizás llevarnos a un territorio de ineficiencia en lo que tiene que ver con el buen uso de los recursos que tenemos en nuestro haber, porque esto es una situación extraordinaria, esto no va a pasar todos los años.
ni va a pasar todas las décadas. Quizás pase una vez cada 50 años o una vez cada 100 años. Bien, en términos probabilísticos, no hace sentido que nacionalicemos nuestras economías al punto que no dependamos en un 20, 30, 40 o hasta 50% de países foráneos para importar. Bien, la razón de ser de la importación es la especialización. Por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos importa bananos de República Dominicana? No es porque Estados Unidos no pueda producir bananos. Es que ellos prefieren producir computadoras que producir bananos. Bien, y los recursos son limitados. Los recursos son limitados. Entonces, si yo empleo una hora de mi tiempo en producir bananos, estoy dejando de emplear esa hora de mi tiempo en producir computadoras. Entonces Estados Unidos dice, bien, si bien yo puedo producir bananos, se lo voy a dar a la República Dominicana porque República Dominicana a la hora de producir bananos no deja de producir computadoras. Yo sí dejo de producir computadoras. Entonces lo que voy a hacer es importar bananos de República Dominicana y especializarme, utilizar todas mis horas en la producción de computadoras y a fin de cuentas intercambio computadoras por bananos. Es un negocio formidable. ¿Bien? Pero ahora, si las economías se nacionalizan, van a tener una menor capacidad de especialización y, por tanto, aprovechamiento de sus ventajas comparativas. Tenemos que estar bien fino en esa dirección. Muy bien, Jonathan. Una pregunta que muchos analistas la están haciendo en estos tiempos, especialmente en Europa, no sé en América Latina, pero hablando de la globalización neoliberal, muchos aseguran, quizás porque prácticamente nació aquí, donde yo estoy radicado, en Gran Bretaña, con Margaret Thatcher, entiendo, ¿ha sido la globalización neoliberal un desastre para muchos países? No, yo creo que a la hora de sacar balance, mi querido pastor, a la hora de hacer el análisis de costo-beneficio, la globalización ha sido una bendición. Ha sido una bendición más de lo que ha sido una maldición. Bien, ha traído emparejada consigo la globalización subproductos no deseados. Bien, pero eso no quita el hecho que a partir de la globalización muchos pueblos han visto un incremento significativo en su estado de bienestar. Y sería un error garrafal desacelerar el ritmo de integración económica a partir de este evento que es extraordinario en naturaleza, que es la excepción y no la norma. Bien, ahora hay muchos líderes políticos que van a desarrollar un discurso nacionalista antiglobalización, aprovechando la realidad circunstancial que nos afecta. Pero por razones netamente numéricas, económicas, la globalización y la liberalización de los mercados está en el mejor interés del ciudadano promedio de todos los países del mundo. Por ejemplo, mire Argentina, mi querido pastor, bajo el gobierno de Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, nacionalizaron en muchas industrias, bien, en el área agricultural y agropecuaria. Bien, ¿quién salió afectado? ¿Quién fue el que más salió afectado a raíz de la nacionalización de esas industrias? Fue el consumidor, porque el consumidor tenía que comprar los productos agriculturales y agropecuarios, bien, a precios por encima del precio de mercado, porque no podían importar del extranjero y los productores nacionales se vieron bien cómodos, no tenían competencia, entonces vendían al precio que les daba la gana. Bien, el que más sufre a fin de cuentas a raíz de la nacionalización de las economías es el ciudadano promedio, es el consumidor promedio. Bien, y yo espero que no entremos en una dinámica de aislamiento económico a raíz del aislamiento social que hoy tenemos que practicar virtud del coronavirus. Muy bien, Jonathan. Una última pregunta desde el punto de vista económico. ¿Cuánto puede durar la recesión? ¿Va paralelo a la duración de la pandemia? Bueno, hay una correlación entre la duración de la pandemia y la duración de la recesión. Eso es inevitable. Y no hay nada más una correlación, sino que hay una relación causal entre esas variables que usted bien puntualiza. Bien, ahora,
Ahora, en principio, lógicamente hablando, aunque algunos podrían argumentar lo contrario, pero lógicamente hablando, la recesión debe terminar después de la pandemia, no antes. Bien, ahora, nuestra capacidad de entrar en modo crecimiento nuevamente en términos económicos dependerá de lo que establecimos hace un rato, de nuestra capacidad de mantener los motores calentados y no dejar que el motor de la economía se enfríe. Si dejamos el carro apagado, cuando lo queramos prender, vamos a encontrar la batería descargada, vamos a encontrar algunas piezas dañadas, fruto de la oxidación. Tenemos que mantener un movimiento mínimo que nos permita acelerar cuando se reaperture la actividad económica, fruto de una mayor inmunidad de la población, fruto del descubrimiento de una vacuna, etcétera, etcétera. Ahora, si nos quedamos marginados, si nos ponemos al margen de actividad económica ahora, bien, al punto que pongamos a nuestros activos, a nuestro capital, ya sea intelectual o ya sea físico, en lo que tiene que ver con maquinaria, en lo que tiene que ver con lo que se utiliza para producir lo que se produce. Si lo ponemos en una situación de desuso, ya no vamos a poder, cuando se reaperture la economía, simplemente darle un switch y todo va a estar igual. No, tenemos que mantener la dinámica de movimiento. Fíjese, mi pastor, a mí me tocó estar con mi papá durante su enfermedad. Él murió de cáncer de próstata. Y en los últimos días, él se pasaba, o sea, no se levantaba, estaba en cama todo el tiempo. Y uno dice, bueno, está en cama, está descansando y todo. No, pero si la persona se queda en cama mucho tiempo, le comienzan a salir lo que llaman back sores. Bien, la cama, el estar acostado, le produce unas llagas. Bien, entonces nosotros no podemos dejar que nuestra economía entre en ese estado. Bien, no podemos dejar que nuestra mente y sobre todas las cosas, no podemos dejar que nuestro espíritu, que nuestra relación con Dios entre en un estado de esa naturaleza. No, me voy a recostar porque ya no estoy en la calle, no estoy batallando y enfrentando los retos que usualmente enfrentaba en la cotidianidad. Ya no tengo que ir a la iglesia todos los domingos, no tengo que ir al estudio bíblico entre semana. Entonces nos recostamos y creemos que estamos descansando, pero en realidad se están produciendo unas llagas que cuando se abran las puertas y tengamos luz verde para emprender, van a comprometer nuestra capacidad de reincorporarnos y asumir nuevamente con tesón y con aplomo las responsabilidades que tenemos. Tremendo, tremendo, Jonathan. Vamos a terminar esta entrevista especial agradeciendo su deferencia, su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada también allá en República Dominicana. Un mensaje especial para todos nuestros hermanos en la fe, para la Iglesia del Señor y aquellos amigos simpatizantes que a esta hora nos están viendo y que ven las cosas como que muy oscuras, ¿verdad? Muchos de ellos probablemente han perdido sus trabajos, están necesitados. Algunos que tienen sus ahorritos ven que como que no está funcionando, no hay intereses por ahí de por medio que puedan ayudarle a subir un poco, ¿verdad?, lo que ellos ahorran. Un mensaje de esperanza a estos queridos hermanos y amigos. Estamos sentados en un avión, mi querido pastor, y estamos pasando por un tramo turbulento. Un tramo turbulento que todavía donde estamos o desde donde estamos parados actualmente no necesariamente podemos ver un horizonte. Bien. Ahora, yo creo que a pesar de los liderazgos que están al frente de nuestros países, el piloto de nuestro avión se llama nuestro Señor Jesucristo. Y si ese es el piloto de tu avión y ese piloto te anuncia que habrá turbulencia, no te vas a tirar del avión. Tú sabes que al frente de ese avión está el mejor piloto del universo, que es el creador del cielo y de la tierra. Entonces, si él anuncia que habrá turbulencia y ha permitido que la turbulencia suceda, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abrocharnos el cinturón y obedecer
Aquí no vale nada más creer, aquí hay que obedecer. Para nosotros los cristianos, esta es una prueba de ácido. Bien, esto es una prueba de ácido donde estamos en una posición de poner a prueba lo que creemos. Y si verdaderamente creemos lo que creemos, la prueba del particular es que obedecemos lo que creemos. Tenemos que obedecer a Dios y confiar en Dios y saber que Él, cuando lo decida, se va a levantar en la proa de la embarcación y le va a decir a toda esta tormenta: calla, enmudece. Tenemos que saber a quién le servimos, y a medida que tenemos plena conciencia de la naturaleza del Señor al cual le servimos, tenemos que proceder con diligencia y marcada inteligencia en lo que tiene que ver con tomar cartas en el asunto, con buscar modos y maneras de diversificarnos, con recortar nuestros gastos y mantener una actitud de esperanza hacia el futuro, no sobre la base de lo que nos dicen los políticos y los economistas como yo, sino sobre la base de lo que dice su palabra, que es inerrante, que es constante, que da vida, que nos fortalece y que nos pone las cosas en perspectiva. Amén. Así es. Jonathan, un abrazo. Muchísimas gracias. El Señor Gracias. pronto por acá. Con el favor de Dios. Se le quiere mucho.